En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 2, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En su primer apartado de este párrafo, el Catecismo va a dedicar 6 números, del numeral 781 al 786, al tema que tiene como título La Iglesia, pueblo de Dios. Número 781 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y a los gentiles para que se unieran, no según la carne, sino según el Espíritu. Número muy hermoso que nos presenta esta mañana el Catecismo, queridos amigos. Fijémonos cómo de entrada el Catecismo va a poner un énfasis en esto: todo tiempo y lugar a Dios le es grato todos los pueblos. Es decir, que todos los pueblos son pueblo de Dios. No hay ningún pueblo que no sea pueblo de Dios. En un sentido genérico, Dios es Padre de todos los pueblos. Luego, quizás en un sentido más propio, en el sentido del camino de la revelación de Dios, Él tuvo para darse a conocer a los hombres la necesidad de elegir un pueblo concreto entre todos esos pueblos existentes. Y ese pueblo concreto fue Israel. Es muy importante tener en cuenta esto, porque de lo contrario parecería que estamos hablando de un Dios con una cierta imagen caprichosa que elige a uno y excluye a los demás, ¿no? Y esto no es real, no existe tal cosa. Todos los pueblos, por la creación y porque tienen a Dios como su origen, en ese sentido, todos tienen a Dios por Padre. Otra afirmación que nos ayuda quizás a entender mejor es esta que hace el Catecismo en este numeral, cuando nos dice que nos quiso santificar, pero no individualmente, sin conexión entre nosotros, sino que quiso llevar a cabo su tarea de redención formando un pueblo en nosotros. Muy interesante, porque esto supone una purificación de esa tendencia individualista que el pecado original había labrado en cada uno de nosotros, ¿no? Antes del pecado original, el hombre tenía una conciencia de comunión. Después del pecado original, hay una
frase terrible de Caín que siempre la hemos tenido aquí en nuestro catecismo presente, ¿no? Cuando le responde a la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Eso es la consecuencia del pecado original. Claro que eres guardián de tu hermano. Lo que ocurre es que el pecado ha hecho en cada uno de nosotros que nos olvidemos que Dios ha querido que cada uno seamos guardián del otro. El pecado nos ha hecho individualistas. Por eso Dios, en su gran pedagogía, nos santifica purificando esa tendencia aislacionista que tenemos. ¿Y cómo lo hace? Formando un pueblo. De la misma forma que en la vida, por ejemplo, para formar un sacerdote, ¿no? En la formación del seminario, vemos cómo nuestros sacerdotes se forman en una vida de comunidad. El maestro sabe muy bien que es muy importante esta comunidad. Cuando vamos a la escuela, cuando vamos al colegio, no vamos solos a un salón de clase. Siempre vamos con 10, 15, 20, o a los que nos tocó alguna vez salones con 40, ¿no? El maestro, aunque sea difícil tener tantos ahí en su salón de clase, sabe que es muy importante esa convivencia, ese estar juntos, ese compartir. Esto es importante. No es solo la orientación que le damos a las personas en lo individual, en lo personal, sino que es importantísimo que convivamos con los demás. ¿Cuál es uno de los principales problemas de nuestros niños y jóvenes hoy día? Su soledad. Los niños están solos en las casas, prácticamente tirados. Ya no se juega la pelota. Ya cada uno está metido en lo suyo. Las personas se sientan a comer y cada uno tiene un teléfono en la mano. Nadie se mira, nadie habla. Hay que poner unas normas. Cuando nos sentamos a la mesa, todos esos teléfonos se apagan. Cuando salimos a comer a un lugar, es injusto pagar $100 en una cuenta por una comida cuando nadie ha mencionado una sola palabra porque todo el mundo está metido en un teléfono. Nadie se mira, nadie se habla, nadie se comparte ni siquiera para decir, oye, qué bueno está esta comida. Estamos solos. Porque el pecado nos tira al individualismo, a que no me importe mi hermano, a no soportar los defectos del otro, porque ni siquiera sé si los tiene, porque no he tenido tiempo ni siquiera de verlos. Y claro, cuando los logro ver, reviento, me exploto, me alejo, le critico, le daño. Pero no hay tiempo para pensar en que puedo ser su guardián y su protector. Así hace Dios con nosotros. Dios nos propone santificarnos en el contexto de un pueblo, en el contexto de una comunidad. Los católicos no celebramos los sacramentos solos, se celebran en comunidad. ¿Te imaginas que el padre Guillermo, Carlos Mario, el padre Dubán tendría que celebrarle una misa a cada uno de nosotros? Pues, qué locura. Es en comunidad. En las familias también nos pasa lo mismo. ¿Quién no ha aprendido en su vida de todos sus papás y de todos sus hermanos? ¿Quién no ha aprendido a ser buen hermano cuando hemos compartido con ellos, colaborado con ellos, cuando nos hemos prestado la ropa? Pero es muy importante esto, queridos amigos. Quien no aprende a ser buen hermano, no aprende a ser buen hijo.
Hoy en día uno de los dramas que hay con el descenso de la natalidad es que los niños, al no tener hermanos, se convierten en reyes pequeñitos. Es más, se convierten en pequeños tiranos, porque no tienen la experiencia de una familia con hermanos, donde uno no puede realmente hacer lo que le dé la gana. Siempre tiene que estar sometido a otro, hasta en lo que van a comer. ¿Quién quiere comer esto? No, yo quiero lo otro. Y se tienen que poner de acuerdo. Bueno, ¿y entonces qué comemos? Pero cuando está el niño solo, completamente solo, se convierte en un rey. Y ese rey te empieza a exigir, y a exigir de tal manera que algunas veces se convierten en pequeños tiranos. ¿Por qué? Porque le falta un instrumento importantísimo en su educación, que es el sentido de comunidad, el sentido de que no está solo en la existencia. En este sentido, Dios quiso educar y purificarnos. Hasta de los defectos del prójimo se sirve Dios para santificarnos, para purificarnos. Esa obra de misericordia que tenemos los católicos que dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo, esa obra de misericordia es el instrumento número 1 de purificación y santificación en nuestra vida. Hay veces no la tenemos en cuenta y se nos pasan las oportunidades de santificarnos solamente sufriendo con paciencia los defectos del otro con el que trabajo, del otro con el que vivo, del otro con el que estudio, el que sea. En esta sociedad que todo es hablar de autorrealización, de autodeterminación, de espontaneidad, cada uno en lo suyo y nadie se meta y nadie me diga, Dios quiere purificar todo ese egoísmo en el contexto de una comunidad, en el contexto de un pueblo. Tú no existes solo. Es más, tú no te autorrealizas solo. Tú necesitas de alguien más, hasta de aquel señor que en estos momentos de la mañana está ordeñando las vacas para que tú tengas leche para desayunar. Solo nadie existe. Sería una utopía ridícula pensar en eso. Yo solo me autorrealizo, yo solo me autodetermino. Pues no, no es así. ¿Dónde está tu hermano? A lo mejor mi hermano está ordeñando una vaca para que yo desayune. Más aún, es cierto que todos tenemos talentos personales, pero esos talentos se desarrollan con el estímulo de nuestros hermanos. Nadie podría desarrollar sus talentos personales si estuviera aislado. Siempre será el apoyo de alguien que te diga, oye, qué bien haces esto. ¿Por qué no lo haces más? Los que venden, si no le vendo a nadie, pues ¿qué vendo? Y si alguien al que le he vendido algo le ha gustado, pues claro que lo va a seguir comprando. Y así voy a hacer un negocio exitoso. Nadie solo se podría desarrollar. Se desarrollan todos nuestros talentos siempre poniéndolos al servicio de los demás. Los demás son ese acicate que hace que demos lo mejor de nosotros mismos. Cuando alguien está cocinando y el otro le dice, te quedó muy bueno, pero lo puedes hacer mejor. Claro que es mi oportunidad para hacerlo mejor, pero si nadie me lo dice, seguiré haciéndolo así, sin mejorar. El ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo, sino el hombre comunión. Una comunión con Dios y una comunión con los demás que lo lleve a una comunión, a un momento de esplendor consigo mismo. Este número
781 del Catecismo realmente es un número muy profundo, queridos amigos. Está tomado prácticamente casi todo el número de una cita literal del Concilio Vaticano II en esa constitución dogmática que hemos leído muchas veces llamada Lumen Gentium, luz de las gentes, en el capítulo 9. Esta forma de hablar de la Iglesia por parte del concilio, usando ese pueblo de Dios, subraya una dimensión histórica salvífica muy importante. Como Dios se va revelando a través de esta historia de salvación de un pueblo. A través de Abraham, de todos los patriarcas, de todos los profetas. Dios eligió un pueblo, a Israel, como pueblo suyo. Y al elegirlo hizo una alianza con él y fue educándolo poco a poco. Le fue revelando su persona, le fue revelando su plan a lo largo de su historia y sobre todo lo fue santificando. Y todo esto, queridos amigos, lo hizo como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Jesucristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y a los gentiles para que se unieran, y para que se unieran no según la carne, sino según el Espíritu. Esta es la forma de presentar el misterio de la Iglesia, queridos amigos. En estas 4 dimensiones que nos comenta este numeral. La Iglesia prefigurada en la comunión de la Trinidad, la Iglesia que está preparada en el pueblo de Israel, la Iglesia que está constituida en Jesucristo y la Iglesia que está manifestada por la efusión del Espíritu Santo. Fijémonos qué tan interesante son estos 4 puntos fundamentales, estas 4 dimensiones de la Iglesia. Por eso es que no es tan fácil vender mi fe por un plato de lentejas, porque es que esto es más profundo que pertenecer a un grupo religioso X o Y. O es que esto no me gusta y yo me voy. La Iglesia es mucho más profunda que mis gustos. El Concilio Vaticano II, además, presenta a la Iglesia como pueblo de Dios. Y fijémonos que lo hace siempre antes de hablar de la misma jerarquía y estructura de la Iglesia Católica. Lo primero es hablar de ella como pueblo de Dios. Y aquí hay algo muy importante, queridos amigos, porque en el Concilio Vaticano II hubo uno de los participantes, un cardenal de apellido Suenens, que era el primado de Bélgica. Es muy interesante porque cuentan que en el concilio a este cardenal se le ocurrió proponer esto. Se le ocurrió proponer hablar de que la Iglesia es pueblo de Dios. Y él decía que el resultado de hablar de la Iglesia como pueblo de Dios, lo más importante era recalcar en la Iglesia que no deberíamos darle la importancia a ser obispo, a ser papa, sino que lo importante realmente en la Iglesia es ser bautizado, que es lo que nos constituye como hijos de Dios. Que lo importante no son los puestos, lo importante no es la monja, el cura, el párroco, el director, la señora que dirige la catequesis. No. Cuando hablamos de pueblo de Dios, lo que estamos enfatizando es que lo importante es ser bautizado.
eso es lo que más nos constituye ser hijos de Dios. Pero esto no se puede entender mal, ¿no? No es una concesión al sentido democrático de la sociedad actual. No responde al intento de ganarse quizás la mentalidad moderna actual de la democracia, no. El concepto democrático de que el poder mana del pueblo, que lo hemos escuchado y los escuchamos en estos discursos cada vez más, no es un concepto que sirve para aplicarse en la iglesia, ¿no? La autoridad de la iglesia, dentro de la iglesia, no emana del pueblo. La autoridad emana de Cristo, emana de Dios, no del pueblo. La dignidad máxima nace de ser bautizado. De tal forma que cualquiera de nosotros tiene una misma común dignidad, independientemente de la tarea o carisma que desempeñe cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Todos, cualquiera, tienen una misma y única común dignidad. Esto es muy importante. Está muy bien que nosotros siempre expresamos nuestro profundo respeto a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Santo Padre, claro que sí. Pero el ser sacerdote, obispo, papa, no lo hace más que cualquier bautizado. La máxima dignidad no es ser obispo o papa. La máxima dignidad nace de ser bautizado. Esto es muy, pero muy importante entenderlo y entenderlo bien. También hay que decir que la imagen de pueblo de Dios no se la inventó la Iglesia en el Concilio Vaticano II, pero sí lo que hizo fue rescatarla. Porque esta imagen de pueblo de Dios venía ya desde los padres de la Iglesia. Y entonces nosotros, con el Concilio Vaticano II, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que primero el concilio habla de la iglesia como misterio, es decir, prefigurada en la Trinidad. Eso lo explicamos en las catequesis anteriores. Prefigurada en la Trinidad. Y que habían dos caminos, por decirlo de alguna manera, al hablar de la iglesia. El primero, el de la iglesia como pueblo de Dios, y el segundo, el de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. El Concilio Vaticano II lo que ha hecho es, lejos de alejar estas dos realidades, pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, lo que ha hecho es complementar estos dos caminos. Porque si nosotros únicamente hablamos de la iglesia como pueblo de Dios, tenemos el peligro de hacer una iglesia con muchos conceptos sociológicos solamente, olvidándonos que la iglesia nace de Cristo y terminamos reduciendo esta iglesia pues a una ONG que hace muchas obras de caridad y no más. Pero si solo nos quedamos en la iglesia como cuerpo místico, que es una expresión mucho más espiritual, donde remarca mucho más que la iglesia nace de Cristo, entonces podríamos quedarnos en una iglesia netamente espiritual, a la cual no le importa el quehacer del mundo. Por lo tanto, el concilio lo que ha hecho es unir estas dos cosas. Antes de hablar de la iglesia como pueblo de Dios, dice que la iglesia nace de la Trinidad. El Papa Benedicto XVI insistía mucho, pero mucho, que solo hablar de la iglesia como pueblo de Dios era una especie de reducirla, y era muy importante complementarlo con el concepto de cuerpo místico de Cristo. Las dos cosas,
Lejos de aislarlas, las tenemos es que unir. Y fíjense lo que decía el Papa Benedicto XVI. No podemos reemplazar una visión demasiado jerarquizada de la Iglesia por una concepción demasiado sociológica. La Iglesia no se puede confundir con un concepto democrático, imagen de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha nacido del corazón de Cristo. La Iglesia nace de Dios y es convocada por Dios. Y continúa el Catecismo profundizando más en el número 781. Dice, el pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Eso de que Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo es algo muy real. Nosotros somos propiedad de Dios, pero Dios no es propiedad nuestra. Esto es importantísimo. Es verdad que la alianza del Sinaí dice, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero esto no lo podemos entender como que vamos a tener a Dios en propiedad. Dios es más grande que nuestros planes. Y Dios no le pertenece a ningún pueblo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes los celos de los niños cuando sienten que van a ser un nuevo hermanito? Siente que ese hermano le va a robar a su padre y a su madre. Y algo así nos puede ocurrir a nosotros cuando podemos pretender poseer a Dios. Porque el hecho de que si Dios da su gracia a otros pueblos, nos va a tocar a nosotros menos y nos va a prestar menos atención a nosotros, y entonces esto nos hace dar celos. Esta imagen puede parecer un poco ridícula, pero puede pasar. A Dios no le podemos poseer. Dios tiene una soberanía plena. Dios es capaz de elegir al pueblo de Israel como pueblo suyo, sin dejar por ello de dar su gracia por otros conductos distintos al resto de los pueblos de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que ningún pueblo puede decir que puede tomar a Dios y meterlo en una caja. Los cielos y la tierra no son capaces de contenerlo. Las dimensiones del universo enorme de las que hablan los astrónomos no son capaces de contener la inmensidad de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. La iglesia pertenece a Dios, pero Dios no es propiedad de la iglesia. En la Sagrada Escritura hay muchos textos donde se evoca esto que estamos diciendo. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David quiere construirle un templo a Yahvé? Y Dios a través del profeta Natán le dice a David, ¿eres tú el que me va a hacer un templo a mí? ¿Tú crees que vas a limitar a Dios entre cuatro paredes? Yo mismo me construiré un templo. Un texto muy hermoso. Y es verdad que Yahvé finalmente bendijo la idea de David de construir un templo, pero quiso purificar esa idea primero. La gracia de Dios se vuelca totalmente sobre la iglesia sin dejar por eso de llegar
a todos los demás pueblos. Ese otro pasaje también del Evangelio, donde los discípulos le dicen a Jesús, recuerdan, Maestro, hemos visto a algunos que hacían milagros en tu nombre y no eran de los nuestros. ¿Se lo prohibimos? Y Jesús les dice, ¿por qué se lo vais a prohibir si están haciendo el bien? Si no están contra nosotros, están con nosotros. Muy interesante este texto, porque los apóstoles tenían una tendencia como a querer limitar la acción de Dios únicamente a lo que salga del seno de los apóstoles. Dios nos posee a nosotros, no nosotros a Dios. De hecho, a Jesús, después de hacer algún milagro, la gente lo quería sujetar, atrapar. Incluso lo querían hacer rey, pero él no se dejaba. Se les escabullía, se iba. ¿Recuerdan esos textos? Querían tomarle para hacerle rey y Jesús escapaba. A Dios no le podemos poseer. Él nos posee a nosotros. Él sabía que tenía que predicar a todo el mundo. No podía dejarse hacer rey de uno solo. Continúa este número del catecismo y nos dice, se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Juan 3:5. Le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se remarca como la pertenencia a ese pueblo de Dios, cómo se va purificando esa visión carnal. ¿Cómo puedo entrar otra vez en el seno de mi madre? Una purificación que se necesitaba de esa carnalidad en su manera de pensar. El pueblo de Israel tenía el peligro de entender mal eso de ser el pueblo elegido. Y el peligro era entenderlo como una elección de raza, por mérito de raza. Y hay un momento donde Jesús está discutiendo con los fariseos que dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, de estas piedras puede hacer Dios hijos de Abraham. Dios les regaló ser el pueblo de su elección. Y una parte del pueblo de Israel se arrogaba el título como un mérito propio, como si tuvieran más méritos que el resto de los pueblos. Y esto es lo que Jesucristo quiere purificar. De estas piedras puede hacer Dios hijos de Abraham. Para formar parte de este pueblo, de esta iglesia, ¿qué es lo que hay que hacer? Nacer de lo alto. ¿Y cómo se nace de lo alto? Se nace de lo alto desde la conversión. Tiene que haber una purificación necesaria en nosotros, queridos amigos. Así se nace de lo alto, convirtiéndome. Continúa este número y nos dice, este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías. Porque la misma unción, el Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico.
La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo: amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo: amar como Cristo mismo nos amó. Su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios. Ese reino que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Número precioso, ¿no? En la plana de Dios entraban dos aspectos muy principales: Israel primero y ahora la iglesia. Es un germen a través del cual Dios quiere llegar a todos los pueblos. Esa es la Iglesia Católica. Dios no ha elegido a un pueblo y se ha olvidado de los demás, sino que es un germen, es como una levadura que se extiende. La Iglesia, pueblo de Dios, está llamada a ser esa levadura de toda la humanidad. Por eso es que es tan importante, queridos amigos, la misión de la Iglesia de ser sal de la tierra y luz del mundo. Esa llamada de Cristo a que no nos sintamos a gusto con nosotros mismos y no nos digamos: yo ya he recibido de Dios la revelación de Cristo y me cruzo de brazos y ya. Eso no puede ser. Tenemos que sentir en nuestra vida esa insatisfacción personal, mientras muchos hombres, mujeres, jóvenes y niños no han conocido a Jesucristo. No me puedo quedar tranquilo si soy un abuelo o una abuela sabiendo que mis nietos no han sido bautizados, no han sido todavía puestos en las manos de la gracia del Señor como sus hijos. Y no me puedo quedar tranquilo como abuelo, como abuela, como papá, como mamá. Saber que somos instrumentos de Dios para que ese mensaje de salvación llegue a todos y no me lo puedo comer yo solo. La misión de la iglesia, queridos amigos, tiene que ser eso. Un constante ir anunciando y predicando al Señor, que nos lleve incluso a estar insatisfechos de todavía no haber llegado a cumplir la misión para la cual hemos sido llamados, que es estar continuamente extendiendo el reino de Dios a todos los pueblos, a todas las casas, a los hogares, a las personas. Es muy importante que se subraye esto. Nadie puede estar ahí sentado en su silla tranquilo diciendo: a mí no me corresponde, eso es cosa de los curas. No, es cosa de todos. El que el reino de Dios se instaure en la tierra es asunto de todos. Y si no se instaura el reino de Dios, se instaura el reino del demonio. Esto es importante subrayarlo, y usted verá y usted decide a quién le quiere entregar su hogar, a quién le quiere entregar su familia, a quién le quiere entregar sus hijos y sus nietos. Usted es quien decide. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. Usted decide si se queda callado o si anuncia. Esta es nuestra llamada. El motor de identidad de este pueblo de Dios, para nosotros no quedarnos callados, queridos amigos, va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice este número, de ahí es donde viene la dignidad de pueblo. Él es el que se va a encargar de esto.
Así pues, queridos amigos, como conclusión de esta catequesis de este día, ninguno de nosotros, sordos al llamado a estar insatisfechos por lo que ya hemos hecho, más bien a que llegue a nuestro corazón la iniciativa y la invitación de seguir siendo nosotros unos continuadores de la extensión del reino de Dios a todos los pueblos.